un día muy especial, un momento muy mágico, encontrarme con mi parte más bella para escuchar lo que tiene su corazón para compartirnos, para ver justamente cómo se educa para la paz, cómo se aprende a desaprender las armas para defendernos en la guerra, en la batalla. Cómo vamos a hablar de niños pequeños, actuales, y a la vez vamos a estar hablando para tu niña, para tu niño, para poder salir de la batalla y aprender a educar para la paz y la armonía. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices. Pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Bienvenida a tu casa. Uh-huh. ¿Cómo te presentarías para alguien que no te conoce y está empezando su camino de búsqueda consciente? ¿Quién sos? Bueno, mi nombre es Natalia Spangenberg, tengo 41 años. Y bueno, en este recorrido de vida, en esto de para alguien que busca o está comenzando un camino de búsqueda, siempre me pregunté mucho el sentido de la vida. Tal vez por situaciones que viví en mi infancia, buscarle sentido al dolor o a diferentes situaciones, me hizo recorrer un camino a mí también de búsqueda espiritual, de búsqueda de sentido. Y ahí fui transitando diferentes formaciones que me ayudaron a encontrar esos sentidos, caminos espirituales. Y bueno, me formé en Gestalt, en Grupo Pareja y Familia. Para mí, en algún momento de todo este recorrido, centrarme en la familia, en la pareja y en los grupos, en los vínculos como eje de sentido de recorrido fue muy importante y es muy importante. En la tanatología, en mi relación con la muerte y en la que tenemos todos. Y también en este recorrido fundé y fundamos con otras personas, como contigo, un proyecto educativo y al cual hoy dirijo. Sos mujer medicina, empezaste el camino indígena. ¿Cuántos años tenías? Bueno, en realidad fui acompañando a mis padres, ¿no? Empecé acompañando a mi familia. Me tocó crecer en una familia muy, muy buscadora. Así que era una niña, tendría 10 años cuando mis viejos empezaron ese recorrido, que después elegí conscientemente porque decidí un tiempo no participar y después sí, a los 18 años, así creo que es el momento que yo tomé la decisión de recorrer un camino espiritual. Mujer medicina que ha acompañado a muchas mujeres en los retiros de luna, en la búsqueda de visión, terapeuta de pareja, grupo, familia, docente en tanatología, fundadora de comunidades como esta que vemos por la ventana y que nos contiene, nos recibe. Pero hoy quiero empezar por la infancia, porque ¿por qué tanta dedicación hacia los niños? Y eso me hace preguntarme cómo fue tu infancia. Sí, por supuesto que está relacionada mi historia con lo que elegí caminar. Como te contaba, yo crecí en una familia, mis padres son psicólogos los dos, somos 4 hermanos
Y Eso te lo está contando a vos, porque yo ya lo sé. obviamente. Y, y bueno, yo nací con un problema congénito en mis manos, el cual pensaron que les dieron un diagnóstico a mis padres terminal acá en Uruguay y tuvieron que salir a buscar otras opiniones y eso me marcó muchísimo. ¿Cuántos años tenías? 1 año tenía en ese momento y cuando logramos tener otro diagnóstico, como 4 ya. Logramos. Logramos, O sea que al año te habían desahuciado. sí. Ujú. Creo que ahí, por supuesto, mi recorrido con la tanatología y ese vínculo y esa relación con la muerte, ¿no? A tan temprana edad me ayudó, me hizo despertar tempranamente, creo yo, a diferentes realidades, ¿no? A tocar con muchas otras realidades. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo fue el tema de ese diagnóstico? Crecí en una casa con mucho amor, con mucha contención. Y para mí la escuela era un desafío. No tanto la primera infancia. Sí recuerdo mi primer día en primer año de escuela, que era una escuela grande y muchos niños me preguntaban qué me pasaban las manos, ¿no? Tengo las manos como los dedos, macrodactilia se llama, que quiere decir dedos grandes básicamente. ¿Qué te pasó? Qué feo, qué asco, no me toques. Y eso fue un recorrido que me acompañó durante toda mi escolaridad. El vínculo, los vínculos y la soledad en esos vínculos, porque no había nadie que interfiriera o ayudara o nos ayudara a entender Ujú. esto de que somos diferentes y está O sea, bien. que en tu casa tu condición era natural, Sí. pero cuando llegaste a la escuela te encontraste con otras realidades Ujú. que te devolvían, ¿qué? Y básicamente exclusión, ¿no? El sentirme diferente y no poder sentirme parte. Y creo que... Y que eso no me permitiera desplegar o sentir que podía desplegar quién yo era, ¿no? Y ahí ya habías experimentado las operaciones, los viajes a Estados Unidos, Sí. en el hospital en Chicago. Ujú. Viste realidades de otros niños pasando por distintas enfermedades, desequilibrios, situaciones, condiciones. Pero eso no te traumó el ingreso, ¿no? Hablando del trauma como la herida que te queda separándote de ti misma, ¿no? El ingreso a la escuela, lo que hizo tu entorno. ¿Y cómo operaciones tan intensas para una niña? Me contaste que eran lindos recuerdos. ¿Qué pasó? Sí, no todas fueron lindos recuerdos. Sí, la que viví en Estados Unidos y después fueron situaciones más complejas y que creo que sí dejaron secuelas en mí, pero la diferencia, la gran diferencia, y después estudiando un poco y entendiendo un poco más con los años, fue que al hospital que nos tocó ir, al cual mis padres aplicaron, y bueno, y era un hospital gratuito especializado para niños. Y esa posibilidad de haber tenido la vivencia de haber sido tratada como una niña, entendiendo el momento vital en que estaba en la vida y cuáles eran mis necesidades y cuáles eran las necesidades que teníamos todos los niños que estábamos ahí, de seguir siendo niños, de personas formadas para acompañarnos en nuestra diversidad, en nuestras maneras. Para que tengas una idea, por supuesto que era un hospital con muchos recursos, ¿no? Y jugábamos todos en sillas de rueda al fútbol americano. Y para mí, en ese momento, tengo el recuerdo de decir, qué suerte estos niños que tienen silla de rueda todo el día, ¿no? Ujú. Esa mirada de un niño que piensa, wow, y es muy inclusiva, ¿no? Ujú. Tener esa experiencia. Niños que estaban en situaciones muy difíciles. Me acuerdo de una niña que venía sola, no estaban sus papás, era asiática,
no tengo idea exactamente de dónde, pues son recuerdos de hace muchos años. Y sé que ella gritaba, tenía unos fierros a las piernas y gritaba, y las enfermeras jugaban arriba de ellas a guerra de lo que para mí era como una harina o algo que no sé qué era, o utilizaban la metodología Pachada, me hacían cosas para sacarla de ese lugar. Guerra de harina arriba de ella. Sí. Y bueno, y así todo estaba preparado para poder contenernos emocionalmente a los niños en esa situación. Tus papás hicieron mucho esfuerzo para poder llevarte, eran psicólogos recién recibidos, trabajaban de otras cosas, empeñaron todo, pese a que el tratamiento era gratis. Había que llegar hasta ahí, había que sostenerse. O sea que estabas con tus papás, te hacían muchas placas y tu papá te tenía que acompañar. Sí, la manera de los estudios ahí era como un traje de amianto, creo yo, que era del Pato Donald. Mi papá me podía estar ahí dando la mano. O sea, los detalles eran muchos, pero eran detalles pensados para eso, para sentirte contenido, no sentirte solo, que te pudieran acompañar en ese recorrido y, aparte, tomando en cuenta que éramos niños. Por eso, a la hora de hacer una comunidad y de venirnos a construir una manera de vivir en armonía, en paz, fuiste la defensora de la importancia de la escuela. Yo hubiera tirado la toalla mucho antes, de hecho la tiré. Vos fuiste dentro del grupo de nuestra comunidad, esto de la importancia de una educación inclusiva para construir un presente en paz. Eso que empezó siendo un sueño en una casita comunitaria, que hoy es un preescolar, escolar y secundario, que empezó con 9 niños y hoy anda arriba de los 80 y que tiene una década. Sí. ¿Por qué tenías tan claro que para construir un presente en paz los adultos teníamos que hacernos cargo de la educación, que por supuesto es habilitada por primaria, secundaria? ¿Por qué lo viste tan claro? Sí, yo creo que en un principio, no sé si es que lo vi tan claro, lo que sí tenía un sentimiento adentro impresionante y fuertísimo, que era lo más importante que tenía que hacer en la vida. Creo que por eso logré ponerle la fuerza y la dedicación que le puse, porque era un impulso vital que me nacía desde adentro, me sigue naciendo, pero en ese momento fue la flecha, la dirección que me ayudó a sostenerme en momentos de dificultad, ¿no? Pero, y creo que tiene que ver con eso, con lo que hablábamos antes, con haber experimentado lo que experimenté y con la necesidad de cuando, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Cuando vine a nacer a mis hijos o a mis sobrinos, y tuve ese momento, digo mis sobrinos y mis hijos porque fueron en su momento los seres más cercanos, así, de compartir más, siendo bebés, y poder ver esa esencia y esa pureza que nace y que tenemos la oportunidad de cobijar y de proteger, con tanta vulnerabilidad ahí expuesta, que somos seres muy vulnerables, ¿no? En nuestra infancia, y esa necesidad de protegerla y de que no tengamos que perdernos en el camino para volver a encontrarnos, o por lo menos la posibilidad de cobijar y de que cada ser pueda desplegarse, ¿no? Y bueno, en este proyecto de venirnos a vivir de manera comunitaria, la necesidad de la coherencia. Entonces estábamos buscando una forma de vida en relación con la naturaleza, en respeto, en cuidado, en ser uno más dentro de este ciclo de la vida. Y para mí la educación era y es un pilar muy importante, donde se tejen vínculos, donde se sociabiliza, donde es un centro de la comunidad, y que esa experiencia tuviera que ver con todo esto que les estoy contando, era y es vital. ¿Y qué ideales tiene esta manera de educar para poder recibir a todas las niñas? Porque aclaremos que no solo para los niños que están viviendo aquí en esta comunidad o en las comunidades vecinas, vienen niños de otras cercanías, de otros medios rurales, de ciudades. Hay niños que recorren 120 kilómetros
en un día para ir y venir y estar en este tipo de educación que sus papás sienten que es para ellos. ¿Qué ideales tendría o tiene que tener una escuela para defender esa pureza de los bebés recién nacidos de la que hablabas? Y bueno, como vos decís, ideales, ¿no? Así empezamos, con muchos ideales, con muchas ideas, y después con el gran desafío de bajarlos a tierra y de lograr pasito a pasito ir haciéndolos carne, ir haciéndolos parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por supuesto, cuando nos pusimos a escribir el proyecto y a realizarlo, hablamos de libertad, de esto, de ver a los niños como son, una educación centrada en el ser, una educación centrada en los niños, que los mira, que los deja desplegarse, que los deja ser libres. Todo esto tiene un montón, pero a la hora de bajarlo a tierra es un desafío enorme porque todos concebimos la libertad de manera diferente, porque tenemos conceptos diferentes, porque, como vos decías, es un lugar, y lo hicimos a propósito también, ¿no? Queríamos que sea un lugar de diversidad, de encuentro intercultural, con diferentes realidades económicas, sociales, donde los niños se encuentren con toda esta variedad y pudieran, encontrarse, respetarse, cuidarse, crecer más allá de todo esto. Y bueno, fue un desafío enorme, y en ese recorrido me encontré con la pedagogía Montessori, que contempla hace ya muchísimos años. María Montessori fundó su primera escuela en 1906, o sea que ya hace un tiempo. Ya había pensado en muchas de estas cosas, entonces, bueno, investigando, utilizamos esta pedagogía que está centrada en el niño, que contempla la libertad como lugar donde yo como adulto el marco, cuido y dejo que el niño se despliegue, ¿no? Pero hay una contención y unos límites bien claros. ¿Fue educación pública en Italia en un tiempo esa pedagogía? Bueno, se intentó, es controversial esa pregunta. Uh-huh. María Montessori fue la primer médico, una de las primeras mujeres en ser médico en Italia. Después se especializó en psiquiatría, después terminó estudiando antropología, psicología experimental, desarrolló sus etapas evolutivas como Piaget. Hizo toda una investigación que tiene que ver con la experiencia, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Todo lo que ella plantea tiene que ver con la experimentación. Y vivió en la época de Mussolini, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y ahí tuvo que Mussolini le planteó hacer escuelas públicas. Uh-huh. Ella lo llevó adelante, pero pensando que la política no tenía que ser no tenía que incidir en las políticas educativas de un país, pero bueno, en definitiva después se dio cuenta, salió más a la luz lo que estaba sucediendo, y se terminó yendo exiliada a Holanda, y dejó eso de existir en Italia. Lo quería traer porque esto que estás presentando pareciera que hay que poder ver a cada niño cuando llega, y cómo se hace eso masivo. O sea que las maestras, los maestros deberían tener espacio o capacidad de poder observar a todos los niños cuando van llegando, para irlos conociendo y para darles espacio. Y eso a priori parece como, bueno, pero es imposible en la masividad. De hecho, las aulas Montessori en general son aulas masivas, son aulas gigantes con 40 niños y un docente muchas veces. Y después cambia la pedagogía a educación basada en proyectos. Sí, cambia, te referís a medida que van aumentando los grados. O sea, nosotros trabajamos con pedagogía Montessori en los grupos más chiquitos de inicial y primaria 1, que son hasta 9 años, y después de 9 a 12 y en el liceo trabajamos con Montessori mezclado y sobre todo educación basada en proyectos, que viene atado porque en realidad básicamente lo que significa es que los niños participen y elijan proyectos en los cuales quieren investigar. Entonces la currícula se desarrolla a partir de intereses, a centros de interés que los niños plantean.
O sea que si quieren ir Hay, a conocer algo, tienen que hasta financiarlo. por ejemplo, sí, se arman proyectos de todo tipo, de todo tipo. Y tiene que ver eso, con los intereses de los niños. Todo lo que se despliegue, si quieren hacer una investigación y terminan haciendo un viaje para investigarlo, ellos van desarrollando el proyecto desde la base, ¿no? Sí. Y quiero volver para cuando son chiquitos, en preescolar. ¿Cómo comienza el día? Sí, inicial siempre empieza con una ronda de bienvenida. Y esa ronda básicamente lo que hace es que cada niño tenga su espacio de contar cómo se siente, cómo está, cómo empezó el día, o cómo durmió, si está contento, si vino con algún problema, si se peleó con la mamá y el papá, o con un hermanito, o con un amiguito. Y ahí se desarrolla como la base también nuestra, que más allá de que es Montessori y educación basada en proyectos, trabajamos con educación emocional como la base. Y bueno, y el esperar turnos, el tener la paciencia de escuchar a un otro, el poder identificar mis emociones. O sea, cuando uno habla, los demás están calladitos escuchando al Y compañero. se intenta Sí. lo más posible, pero sí, se van entrenando en el buen sentido de que es todo un acto, la escucha, ¿no? Y la escucha activa, el poder escuchar al otro y el esperar mi tiempo para contar lo que a mí me pasa. O sea que a diferencia de cuando yo fui al jardín de infantes, que llegaba y me daban cosas para hacer, o para aprender, o para jugar, aquí lo primero es sentarte a escuchar cómo están los demás y darte cuenta cómo estás vos. Exacto. Y si tenés algo para traer de tu casa, ¿traen cosas de las casas? Sí, claro. ¿Cosas Sí. emocionales? Sí, cuentan un montón. Nosotros siempre le contamos a la familia. Mirá que nos cuentan. Así como está buenísimo que ellos cuenten cómo vivencian también el día en la escuela, en sus casas, ¿no? Esa relación casa-escuela es primordial para el bienestar de los chiquilines y que todos lo podamos atender como algo que es parte de la vida, ¿no? Algo muy importante para mí, que hago mucho énfasis con las familias y con los docentes, es que el conflicto, el tener conflictos, tanto que los niños tengan en sus casas como nosotros lo tengan en la escuela, es parte de la vida, eso nunca se va a erradicar. De hecho, es lo que la plataforma para la educación emocional. Si yo no tengo un conflicto contigo, si no pienso diferente, si no quiero una cosa que vos no querés, nunca nos vamos a encontrar a poder lidiar con eso que nos pasa. Mientras que estamos bien y pensamos igual, no hay problema, ¿no? Ahora, a la hora que... Y eso nos va a pasar toda la vida. Entonces, ¿y cómo se lidia con eso cuando María Montessori dijo que nuestra cultura educa para la guerra porque educamos para la competencia y el final de la competencia es la guerra? ¿Cómo se educa para la paz cuando mi compañero es mejor en algo y yo soy peor y me da envidia o celos? ¿Cómo se trabaja eso con niños 3, 4, 5 años? Bueno, ahí capaz que te tengo que contar un poco cómo funciona. En realidad un aula Montessori está preparada. Si vos ves cualquier programa, por lo menos acá en Uruguay, de primaria, habla de la cooperación. Hoy los programas son por competencias. Solo que la disposición y la manera del ambiente en donde los niños se están desarrollando están hechos para la competencia. Entonces vamos como contracorriente de eso, ¿no? Hoy sabemos, y está demostrado por la epigenética, que el ambiente nos influencia a veces mucho más que nuestra propia genética, nuestro propio ADN, ¿no? Entonces, o cómo el ambiente propicia que determinadas cosas que vienen en nuestras corrientes genéticas puedan desplegar o no. Si alguien quiere estudiar sobre eso, el doctor Bruce Lipton, la biología de la creencia. Y a mí me maravilla que María Montessori, hace más de 120 años, o 118 años, ya sabía esto, no sé cómo, pero ya lo sabía, ¿no? A través de la experimentación, como decía antes. Entonces, lo que ella desarrolla son ambientes preparados. A través de las etapas evolutivas que ella investigó de los niños, sabe qué cosas el niño está preparado para desarrollar o no está preparado para desarrollar. Entonces, el ambiente le propone. ¿Y qué le propone? Le propone espacios libres, espacios muy ordenados, muy cuidados para que el niño le sea fácil moverse en el espacio, con áreas, con temáticas. Y estas áreas tienen materiales de trabajo del cada cual hay uno solo. Entonces yo como alumno voy, me muevo en el espacio, miro, elijo, algo que me parece también fascinante, que es que a edades tempranas
podamos estar eligiendo qué queremos hacer. O sea que gran parte de la educación emocional es que yo me siento bien porque yo elijo lo que quiero hacer. Sí, parte de que cuando, no solo de la educación emocional, sino también de la curricular, en el sentido de que cuando yo soy partícipe, mi predisposición es absolutamente otra. Ajá. ¿Cómo estás vos si yo te obligo a hacer algo? Ajá. O yo te digo, ¿qué querés hacer hoy? ¿No? Uh-huh. Dentro de, no importa, yo también te estoy de alguna manera diciendo, entre esto y esto, pero yo te estoy dando opciones, ¿no? Entonces la predisposición del niño, de la niña, es absolutamente otra cuando yo te digo, bueno, de todo lo que hay acá puedes elegir hoy qué querés hacer. Y puedes elegir a lo largo del día. Hay un material que es único, entonces ese material yo tengo que elegir. Si otro compañero justo viene y lo quiere hacer, bueno, vamos a tener que coordinar si lo vamos a hacer juntos o si vamos a esperar turnos. Uh-huh. Tengo que darme cuenta que yo me voy a concentrar en ese material y no va a haber otro al lado y yo voy a estar mirando si lo hizo más rápido o más lento. Ajá. Yo voy a estar concentrado en mi tarea. Otra cosa que los materiales se llaman que son autocorrectivos. Quiere decir que el material te muestra, porque son didácticos, sensoriales, si tienen o se llaman que vienen con control de error, ¿no? No hay un docente al lado diciéndote bien, mal. Yo lo experimento y veo si funciona o si no funciona. Hubo alguien que me modeló cómo se usa antes, obviamente, que el guía cuando modela ya también está modelando una manera de relacionarnos con el material, cómo lo cuido, cómo lo trato. Todo esto lo da el ambiente, no lo dan reglas abstractas, digamos, ¿no? Que el niño debería seguir, que es portarse bien, no pegarle al otro, cuidar el no sé qué, no copiar. Acá en realidad lo da el ambiente, ¿no? Y entonces para basar a la educación emocional, digamos, lo primero es espacio para que los niños declaren cómo están, puedan tomar contacto con eso, y ambientes que los invitan a elegir algo dentro de un espacio controlado que la maestra diseñó para ese día, por ejemplo. El espacio está diseñado todo el tiempo, ¿no? Hay propuestas que son diarias, pero la mayoría está todo el día. Pero en realidad la educación emocional es, por supuesto, espacio y tiempo para poder acompañar a los niños en sus procesos. Y al mismo tiempo lo que traía antes, ¿no? Entender nosotros como ser adultos sensibles y preparados para acompañar a los niños, entender qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Y eso los padres lo entienden después en la casa? ¿Cómo es el límite entre la escuela y las familias? Porque la fantasía de esto es como, bueno, mi hijo va y hace lo que quiere todo el tiempo y después va a venir a mi casa y estoy criando a alguien que solo quiere hacer lo que quiere. Eso es importantísimo. Los niños no hacen lo que quieren en el sentido de que hay un cuidado y un orden. Nosotros con los niños más de primaria y de secundaria tenemos asambleas donde hacemos acuerdos. Los niños de inicial, al empezar el año, hacen acuerdos. Hay normas por las cuales nos regimos, sociales, por supuesto, en las cuales todos tenemos que poder convivir. Es un espacio para la convivencia. Y de hecho creo que en general hay cuestiones más regladas en la escuela que en las casas, ¿no? Y en realidad lo que hacemos es compartir un poco, porque la educación Montessori tiene mucho de esto, ¿no? De la autonomía, la promoción de la autonomía. El niño, estamos en una sociedad donde todos a mil, no tenemos tiempo, entonces generalmente el niño es como un objeto ahí donde lo vestimos, le damos de comer, lo peinamos, lo ponemos, le ponemos los zapatos, lo llevamos a la escuela, lo subimos al auto, y en realidad el niño tiene un montón de posibilidades de hacer, pero ¿qué necesita? Necesita tiempo y su ritmo para poder hacerlas, ¿no? Entonces poder compartir con las familias qué cosas sí el niño puede ir haciendo ayudan a la realidad de la casa. Y lo ayudan al niño a empoderarse, a sentirse, wow, yo soy parte de este mundo, no soy una cosa que me llevan y me traen, yo soy parte de mi familia, yo tengo un rol, yo puedo ocupar un lugar, yo soy útil, ¿no? Porque después el niño se aburre, no sabe qué hacer, ¿no? Yo puedo lavar las verduras cuando mi mamá está cocinando, yo puedo cuando voy, hay miles de cosas, ¿no? Puedo estirarme en mi cama a tal edad, y para eso también hoy en día hay un montón de ambientes también que se piensa la casa como un ambiente preparado, tomando en cuenta que el niño es parte de esa familia y que tiene
un momento evolutivo donde hay determinadas cosas que ya puede hacer. Eso genera autoestima, yo valgo, Total, no tengo que aparentar. total. ¿Y qué lugar tiene? Pues estamos hablando de la primera infancia. Si pienso en el secundario me vienen otro montón de preguntas, claro. como nos pasa a los adultos cuando la revolución de las hormonas, la inteligencia mental, ¿qué hago yo acá en el mundo? ¿Para qué vine a esta vida? No estoy de acuerdo con que se maten las ballenas, etcétera. Pero es una etapa muy, muy fructífera la adolescencia. De eso hablaremos en alguna otra invitación que te haré acá a tu casa. Ahora, seguimos en la primera infancia, primera etapa emocional para poder ver a esos niños afuera y ver al que llevamos dentro. ¿Qué lugar ocupa la religión? ¿Qué religión tiene este centro educativo de La Colmena? ¿Qué lugar, cómo es para los niños, emocionalmente hablando, cuando son chiquitos, hablar de religión? Bien. Sí, es una pregunta para mí súper interesante que por supuesto me la hice a mí misma. Para mí lo más importante de fundar un centro educativo era esta posibilidad de encuentro en la diversidad. A la hora de decir esto tiene una corriente ideológica, espiritual de tal o tal tipo, sentía que coartaba esa posibilidad de diversidad, ¿no? Y que si hablamos de educar para la paz... Creo que el desafío más grande como humanidad que tenemos para que podamos vivir en paz es la tolerancia, el encuentro, el tolerar diferentes maneras. Entonces, en realidad no tenemos una religión, por supuesto, predeterminada, ni una espiritualidad predeterminada, sino lo que nos rige es el encuentro, es el respeto, es la diversidad y es el dejar desplegar a los niños justamente el poder ver que son un ser, más allá que por supuesto cada familia tiene sus creencias y las comparte con sus hijos porque es absolutamente natural que cada uno en su casa despliegue sus creencias. Me parece que lo más lindo en un centro educativo es que nos encontremos con toda esa diversidad de creencias y se nutren mutuamente, porque yo empiezo a sociabilizar y pienso a ver que en mi casa piensan una cosa, pero acá mi compañero trae otra idea que me parece re linda y nadie la está negando, sino todos las estamos abrazando de las diferentes maneras y eso es nutrición. Y yo creo que otro eje transversal nuestro de La Colmena es la relación con la naturaleza, ¿no? Está enclavada en un espacio natural absoluto de campo y esa relación, ese vínculo con la naturaleza me parece un eje, no sé si espiritual en ese sentido, pero sí en respeto, en cuidado y en esta lógica de que somos un ser más dentro de este ecosistema, ¿no? ¿Me dejas agradecerle a tu niña por lo que hizo con lo que su alma le trajo a caminar para el servicio de los demás? ¿Podés recibirlo? Sí, gracias. Desde ese lugar, ¿qué aprendiste haciendo el sueño de esa niña realidad? ¿Qué aprendiste al frente de todos estos años en un centro educativo que intenta educar para la paz? Y bueno, básicamente aprendí todo lo que te vine contando hasta ahora y les vine contando porque todo... Pero vos... Sí, por eso, porque todo esto que les cuento lo tuve que atravesar, ¿no? Lo tuve que pasar por mí misma, esto de la tolerancia, esto... Por supuesto me encontré con miles de desafíos. Para mí estar en un lugar de dirección nunca fue mi idea, sino ser fundadora y bueno, y fui quedando en este lugar. Me fue fascinando, seguí investigando, seguí aprendiendo. La vida me dejó en el lugar del rol de dirección y yo lo tomé. En un momento tuve que tomar esa decisión si lo tomaba o no lo tomaba. Y bueno, medias contra las cuerdas lo tomé y ha sido una experiencia de crecimiento personal gigante, donde relacionarme con otros desde mi rol de exposición también, que a mí no me gusta mucho, fue un aprendizaje enorme donde tuve que volver a repasar etapas mías, ¿no? Revivir etapas mías que no fueron fáciles, acompañando a niños que
que quedan en roles siempre, ¿no? de más de víctimas o de victimarios dentro de un grupo, entonces aprender pedagogía sistémica y ayudarlos desde diferentes lugares, encontrar historias más duras de vida y cómo fortalecerme para acompañar a esas familias y a esos niños. Ha sido un camino de empoderamiento, de sanación, de sacar mis dones enorme y de, como te digo, todo este aprendizaje, pasarlo por adentro mío para poder llevarlo adelante junto con un equipo educativo maravilloso, ¿no? O sea que para construir espacios en paz tuviste que encontrar la paz contigo. O la fuiste encontrando y desarrollando mientras lo ibas haciendo. Uh-huh. O sea que si queremos primero construir eso afuera que no encontramos adentro, no hay manera. Tu niña tuvo un hogar donde era muy contenida y se encontró en el afuera la exclusión en la escuela. Uh-huh. Mi niño fue al revés. La escuela era un paraíso. En mi casa había mucho amor criado por mis abuelos y mis tíos, pero un duelo permanente, la tristeza, la ausencia de mis viejos, y entonces la escuela era el lugar Uh-huh. de disfrute y donde estaba la vida, la alegría. Los niños traen cosas. ¿Qué se hace? Los niños traen cosas de su casa. Estoy triste, mi papá, mi mamá, nos pasa eso. ¿Cómo la escuela contiene esos momentos? No, nene, eso es en tu casa. Anda para allá. Sí, claro. Los niños, niños jóvenes, ¿no? No solo los niños pequeños, traen situaciones y nosotros como adultos tenemos diferentes. Primero tenemos que estar abiertos a poder escucharlos y obviamente que si lo traen es porque se sienten contenidos y sienten confianza para compartir. Y después, como te decía antes, la relación casa-escuela, que es uno de los ejes de nuestra propuesta educativa, pero que en realidad fue algo que fui aprendiendo, no fue algo que de antemano dije, esto tiene que ser de esta manera, ¿no? Pero algo que se habla mucho hoy son comunidades educativas, ¿no? Y las comunidades educativas, para que realmente sean comunidades educativas, tiene que haber un eje de coherencia, tiene que haber un vínculo grande entre y una cultura y una relación entre las familias y la escuela de que estamos construyendo algo juntos. Entonces, cuando hay ese vínculo y esa relación y se pone un énfasis en tejer ese vínculo y esa relación, a la hora de yo sentarme con un padre porque lo llamo, porque su hijo me dijo esto y esto, ese vínculo está construido y sabemos que nos estamos sentando no a criticar, sino a construir, ¿no? Y bueno, ya sí, por supuesto pasan cosas graves, hay derivaciones y hay situaciones más a resolver, pero en realidad nuestro eje está puesto en eso, en generar comunidad educativa con un mismo alineamiento de cómo percibimos la educación, cómo percibimos a los niños, cómo los queremos cuidar. Entonces, a la hora de que una familia viene a la escuela a decirme que algo no le gustó, que dijo la maestra o hizo, sabemos en qué cuerda estamos hablando y sabemos que es constructivo. Uh-huh. Y a la hora que yo me siento con un padre o una madre o nos sentamos, sabemos también de qué lugar lo estamos haciendo y qué recursos tenemos y cómo podemos construir para que los niños se sientan amparados y cuidados, y si hay cosas para transformar. Voy a pedir una pizca de tu mujer medicina para quienes nos están escuchando. Estamos cerrando este episodio. ¿Qué le dirías a una buscadora, a un buscador espiritual que está saliendo en su camino hacia la sanación? Vos que realizaste muchos sueños, que caminaste muchas utopías y las volviste realidad en la existencia aquí, que tuviste que atravesar un montón de desafíos de que no existiera lo que vos querías y lo que vos soñabas, que me imagino que le pasará a muchas y muchos de los que nos están escuchando. ¿Qué tiene que prestar atención? ¿Qué, desde tu lugar, ¿no? Compartiendo tu círculo, tu lugar en esta ronda, ¿no? Sí, para mí es importantísimo eso, aclarar que no todos somos iguales y las recetas no son mágicas y que son a veces intransferibles. Pero desde mi recorrido y tomando en cuenta todo lo que vine compartiendo, la búsqueda de sentido, para mí, cuando esa flecha dentro mío
con esa fuerza que contaba hoy, ¿no? Decir, esto es para acá y yo necesito transformar mi realidad. A mí me la dio la potencia de la maternidad de decir, wow, yo necesito cambiar el mundo para mis hijos. O por lo menos, hoy capaz que creo que fue muy inocente de mi parte, pero sí por lo menos decir, lo tengo que intentar. No me puedo quedar acá quejándome de qué feo es este sistema de vida, qué horrible es la escuela donde va, o qué horrible cómo lo tratan en el... Necesito... Y esa fuerza que nació de mi experiencia de vida y de mi alma, de mi ser, poder llevarla adelante. Creo que cuando todo eso se une y le encontramos sentido a nuestra vida, todos los obstáculos, que son muchos, que no quiere decir que no haya tenido obstáculos, tuve miles y sigo teniendo, y tengo que ponerle el pecho a mis decisiones todos los días, pero cuando el sentido está ahí y cuando ves el fruto, todo vale la pena. Y te sentís significativo en el mundo, ¿no? ¿Para el mundo externo o es que desde adentro sentís esto es lo que quiero hacer? Para mí misma, ¿no? Siento que lo que hago para mí tiene... O sea, me despierto de mañana con ganas de levantarme, ir a hacer lo que quiero hacer y ayudar a quien quiero ayudar y ayudarme a mí misma y ser parte de esta vida maravillosa que está acá para tomarla, ¿no? Y que... Justo el otro día en un cuestionario sobre alimentación que me decían, si tuvieras una varita mágica, ¿qué 3 cosas cambiarías de tu vida, ¿no? Y no me venían muchas cosas para cambiar. Porque siento que lo que estoy haciendo es lo que quiero y eso me parece importante en una búsqueda. En una búsqueda de la que sea que cada uno se embarque, ¿no? Pero creo que los caminos espirituales o las búsquedas espirituales abstractas, donde busco la paz mundial o la iluminación, donde todo está afuera y donde no cambia mi realidad, es más bien una fuga espiritual que una búsqueda interna, ¿no? Una búsqueda interna de sentido. Así que lo que animo es eso, a esas búsquedas que son miles y que pueden ser diversas y que cada uno es un ser único, irrepetible, que tiene algo maravilloso para aportar a este mundo, ¿no? Gracias por recibirme y recibirnos en tu casa y en tu corazón. Me encantó esto de los niños eligiendo cuando son pequeños lo que quieren hacer y encontrar el sentido también porque vos elegís lo que querés hacer y te sentís satisfecha con tus elecciones. En el próximo episodio van a conocer al padre de la criatura. Porque el próximo episodio es con Alejandro Spangenberg. Psicólogo, primer hombre medicina de la familia del Camino de los Hijos de la Tierra en Uruguay, hoy un abuelo medicina formado en Cleveland hace más de 40 años en la psicología gestáltica, el gran elefante blanco de purificación. Vamos a hablar con él sobre el viaje de ser humano. Los espero